Comunicado conjunto número 83, La Habana, Cuba, 5 de agosto de 2016. Las delegaciones del Gobierno Nacional de la FAREP hemos acordado los protocolos y anexos del acuerdo sobre el cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo y dejación de las armas, anunciado el pasado 23 de junio, que permitirán su implementación. Los objetivos centrales de los protocolos y los anexos giran en torno a los siguientes aspectos. 1. Introducción. En este protocolo se establecen de manera clara las fases de planeamiento y ejecución que permiten el despliegue del mecanismo de monitoreo y verificación a nivel nacional, regional y local para que pueda realizar su labor. La adaptación de los dispositivos de la fuerza pública en el terreno, el funcionamiento de las 23 zonas veredales transitorias de normalización y 8 puntos transitorios de normalización que se han definido de común acuerdo y los procedimientos específicos y el cronograma que se desarrollará durante el cese del fuego y la dejación de armas. 2. Monitoreo y verificación. El mecanismo técnico y tripartito de monitoreo y verificación estará integrado por representantes del Gobierno Nacional, de la FAREP y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de las Naciones Unidas, integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Se determina en detalle el ámbito de actuación y el alcance del mecanismo de monitoreo y verificación y se fijan criterios de transparencia, credibilidad y confianza en la ejecución del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas, que a su vez permiten garantizar el cumplimiento de los acuerdos. El mecanismo tendrá presencia en las áreas donde estarán ubicadas las 23 zonas veredales transitorias de normalización y los 8 puntos transitorios de normalización las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para monitorear el avance del cese al fuego, hostilidades bilaterales definitivo y dejación de las armas, en particular el cumplimiento de las reglas acordadas para tal fin. En caso de que se presenten incidentes que comprometan el cumplimiento del cese al fuego y de hostilidades bilaterales definitivo, el grupo de monitoreo que se encuentre en la zona recogerá la información y la enviará a la instancia regional o nacional, según el caso, para que se haga la evaluación de los hechos. El componente internacional, Naciones Unidas, con imparcialidad y transparencia, será el encargado de hacer la evaluación final de lo ocurrido y de presentar los informes correspondientes de verificación. La ONU en su reporte podrá dar recomendaciones y contribuir a que se diriman controversias. El mecanismo en las zonas tendrá contacto directo con las comunidades, organizaciones sociales, políticas y con la institucionalidad del Estado a nivel local, regional y nacional, las cuales podrán contribuir en la labor del mecanismo, aportando información, ayudando en la difusión de los informes a la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias. 3. Reglas que rigen el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Se definieron 36 compromisos respecto a conductas y normas que garantizan la no violación de los acuerdos ni la afectación de la población civil en sus derechos y libertades. 4. Funcionamientos de las zonas veredales transitorias de normalización y dispositivos en el terreno. Este protocolo establece los criterios para la adecuación de los dispositivos en el terreno de la fuerza pública y el funcionamiento de las 23 zonas veredales transitorias de normalización y de los 8 puntos transitorios de normalización durante el cese al fuego y la dejación de armas. Se fijan las rutas, los criterios y responsabilidades que permiten garantizar el desplazamiento de la FAREP a las zonas y puntos con las debidas garantías de seguridad para evitar incidentes. Las zonas veredales transitorias de normalización tendrán como objetivo crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y el país
para la reincorporación de la FAREP a la vida civil. El Gobierno Nacional y la FAREP se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones en la vida de las comunidades en el ejercicio de sus derechos, así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios. Cinco, seguridad. Contiene las medidas para garantizar la seguridad y la protección de personas, mecanismo de monitoreo y verificación, población civil, funcionarios del Estado, integrantes de las FARC-EP. Las rutas de desplazamiento, dispositivos en el terreno y zonas, manipulación, almacenamiento, transporte y control de armamento, municiones y explosivos. Dentro de las zonas se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho, para lo cual se mantiene el funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones. Las autoridades civiles no armadas que tienen presencia en las zonas permanecen y continúan ejerciendo sus funciones en las mismas. Las autoridades civiles no armadas podrán ingresar permanentemente a las zonas veredales sin ninguna limitación, excepto al área de los campamentos, donde estarán ubicadas las estructuras de las FARC-EP. Las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización contarán con un área de recepción para atender a las personas que lleguen a las mismas. En caso de presentarse dentro de la zona algún hecho o circunstancia que requiera presencia de la Policía Nacional u cualquier otra autoridad armada del Estado, se hace informando al mecanismo de monitoreo y verificación para que coordine su ingreso. Durante la vigencia del acuerdo sobre cese al fuego y dejación de las armas, las FARC-EP designarán un grupo de 60 de sus integrantes, hombres y mujeres, que podrán movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Asimismo, por cada zona, las FARC-EP designará un grupo de 10 de sus integrantes que podrán movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Para estos desplazamientos, estos delegados de las FARC-EP contarán con las medidas de seguridad necesarias anunciadas en el Acuerdo de Garantías de Seguridad el pasado 23 de junio. 6. Logística. Este protocolo contiene los procedimientos establecidos de manera conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para garantizar la logística de las zonas veredales transitorias de normalización, de los puntos transitorios de normalización y el mecanismo de monitoreo y verificación nacional, regional y local durante el cese al fuego y la dejación de armas. 7. Dejación de armas. El protocolo de dejación de armas define y concreta el procedimiento técnico que permite realizar el control del armamento de las FARC-EP durante el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas, y establece los criterios y plazos para la dejación definitiva de las armas, asignando tareas específicas al componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación. La dejación de las armas consiste en un procedimiento técnico trazable y verificable, mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP
para destinarlo a la construcción de 3 monumentos acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que permanece en poder de las integrantes de las FARC-EP dentro de los campamentos en las zonas se hace de manera secuencial y en 3 fases así. Primera fase, D+90, el 30%. Segunda fase, D+120, el 30%. Y tercera fase, D+150, el 40% restante, según la hoja de ruta acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del fin del conflicto luego de la firma del acuerdo final. A partir de la próxima semana, delegados y delegadas del Gobierno Nacional, las FARC-EP y las Naciones Unidas, con el acompañamiento de representantes de los países garantes Cuba y Noruega y del CICR, iniciaremos una visita de reconocimiento de carácter técnico con el objetivo de ubicar y delimitar las zonas veredales transitorias de normalización, puntos transitorios de normalización y sus respectivas zonas de seguridad para que sean definidas posteriormente por la mesa de conversaciones. En todo caso, las autoridades continuarán garantizando la plena vigencia del Estado Social de Derecho y las condiciones de seguridad en todo el territorio nacional. Los protocolos estarán disponibles para su consulta en www.mesadeconversaciones.com.co. Agradecemos a los garantes de Cuba y Noruega por el anuncio del comunicado conjunto. A continuación, se procederá a la firma de los protocolos. Primeramente, firman el jefe de la delegación del Gobierno de Colombia, doctor Humberto de la Calle, y el jefe de la delegación de la FARC-EP, comandante Iván Márquez. Firman también los garantes de Cuba y Noruega. Los protocolos debidamente firmados se entregan ahora para su custodia a los garantes de Cuba y Noruega y al representante de la misión de la ONU en Colombia. Concluida la firma de los protocolos, se dirige ahora al auditorio el jefe de los observadores internacionales de la misión de las Naciones Unidas en Colombia, general Javier Pérez Aquino. Señor Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno de Colombia. Señor Iván Márquez, jefe de la delegación de la FARC-EP. Señores representantes de los países garantes, Cuba y Noruega. Señor Rodolfo Benítez y señor Dag Nylander. Señoras y señores representantes del Gobierno Nacional y de la FARC-EP. La misión de Naciones Unidas está muy satisfecha con el anuncio de estos protocolos. Me permito felicitar al Gobierno de Colombia
y a la FARC-EP por el trabajo realizado. Con estos protocolos, el acuerdo de cese bilateral y definitivo de fuego y hostilidades y dejación de armas se ha completado. Estos acuerdos contienen reglas precisas, elaboradas de común acuerdo y que definen claramente cómo cesarán las hostilidades entre partes, pero también establecen reglas que protegen la vida, la integridad personal, los derechos y libertades de la población civil. Para ayudar a garantizar el cumplimiento de estas reglas, los protocolos definen los procedimientos que utilizará el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación para supervisar el cese de fuego y hostilidades, incluyendo la metodología de observación, el código de conducta de sus integrantes y el papel de coordinación que corresponde a la misión de Naciones Unidas. Estos procedimientos reflejan las buenas prácticas internacionales. Este mecanismo tripartito es novedoso. Busca combinar las ventajas de una verificación internacional independiente y de la verificación mutua que las partes realizan de cara a sus respectivos compromisos. En su calidad de coordinadora del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, la misión de Naciones Unidas hará todo lo posible para que el mecanismo cumpla con su mandato y genere confianza en la plena implementación del cese del fuego y hostilidades. Finalmente, los protocolos definen con precisión el proceso de dejación de armas. El acuerdo firmado el 23 de junio y el Consejo de Seguridad responsabilizan a la misión de Naciones Unidas por la verificación de este importante proceso. Tenga la seguridad que lo haremos con profesionalismo y total imparcialidad. Reitero nuestras felicitaciones a las delegaciones por el logro alcanzado y aprovecho la ocasión para expresar nuestro compromiso de que la misión estará lista para asumir sus funciones cuando el acuerdo y sus protocolos entren en vigencia.